la transfiguración. Y aquí tengo algunas imágenes de la obra que Dios ha hecho antes de que viniera el Señor Jesucristo. Dios habló con personas, pero lo hizo de una manera especial. No fue en la gloria que uno se pueda imaginar. En realidad, todo indica que Dios, el Señor Jesucristo, habló con Adán y Eva en el jardín del Edén, pero no se presentó con toda su gloria. Parece que se presentó de una manera que ellos lo veían. Y dice, Génesis 3:8 dice que Dios caminaba en el huerto, estaba con ellos en el huerto. Eso es lo que dice Génesis 3:8. Si quieren lo pueden mirar, pueden abrir su escritura y mirar allí. Dice que Dios caminaba o se paseaba en el huerto, así que muy posiblemente Adán y Eva hablaron con Dios así como Cristo se presentó en esta forma. De alguna manera Dios, de alguna forma que ellos lo vieron en el huerto. No se sabe exactamente, no es el tema de Génesis describir en qué manera Dios se les presentó, pero ellos lo vieron y Él anduvo en el huerto con ellos. Eso es lo que nos dice Génesis. Nos dice también Génesis que Dios habló con Caín, con Abel. Dios habló con Caín. Ahí en el capítulo 4 de Génesis dice que Dios habló con Caín y le dijo, Caín, ¿tú por qué estás tan bravo, no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás tan lleno de rabia? ¿Qué ha pasado en tu corazón? Tu corazón anda mal. Y Dios habló con Caín. También Dios habló con Abraham, pero sabemos en el relato de las Escrituras, allá en Génesis 18, que vinieron unos ángeles y entre esos ángeles estaba el ángel del Señor. Así que el Señor mismo se presentó, pero se presentó de alguna manera en que Abraham habló con ellos y solo se dio cuenta de que eran alguien muy especial después, pero ellos hablaron con Abraham. Así que Dios se ha presentado de ciertas formas. No puedo describirlo cómo, no podemos decir exactamente cómo. Si ustedes quieren entrar y mirar exactamente con esto en mente, cómo se presentó Dios en el Antiguo Testamento, pero habló con Abraham. Y las Escrituras también dicen que Jacob luchó con el ángel del Señor, y los comentarios dicen que era Dios mismo allí, y Dios le bendijo a Jacob. Sin embargo, las Escrituras más adelante, Juan en el Nuevo Testamento nos dice que todas esas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento no eran con la plenitud de la gloria. Aquí en el caso de Moisés, todavía tengo una imagen más. En el caso de Moisés había subido al monte a hablar con Dios, pero parece que Dios nunca se mostró como era, en su plenitud, en su gloria total, no. Algo pasaba que Moisés habló con él y Moisés mismo, su rostro fue transformado, y cuando bajaba su rostro brillaba, dice que brillaba, y que se tuvo que poner un velo para que la gente no se asombrara del brillo del rostro de Moisés. Y Moisés le dijo a Dios, Señor, Dios mío, muéstrame tu gloria. Y Dios le respondió, Moisés, no, eso no es posible, porque no es posible que un hombre me vea y viva. Esa es la gloria de Dios. Es tan poderoso que Dios en su gloria no se había mostrado, y le dijo a Moisés, voy a hacer una cosa, podrás ver mi espalda. Algo Dios de alguna manera se manifestó, que Moisés pudo ver a Dios de cierta manera, pero no vio la plenitud de su gloria. Y luego ahora sí, en Juan 1:18, Juan revela y dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y cuando habla de esa manera, está hablando de que en la plenitud de la gloria de Dios nadie lo ha visto, nadie. En el esplendor de su gloria nadie lo ha visto jamás. Y luego dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Pero Cristo vino a darlo a conocer en su carácter, en su predicación, en el nuevo pacto que venía a traer. Y Cristo mismo se hizo hombre, así que vimos a Dios y la gente vio a Dios, a Jesús,
pero en su apariencia humana. Y por eso la transfiguración es algo tan especial, tan único, porque aquí, en el contexto de lo que vimos, en las lecturas que vimos, y vamos allá a Marcos 8 otra vez, nos habla de que Él lo hizo de una manera muy especial con sus discípulos, pero con algunos. ¿Cuáles? ¿Quiénes eran? Según las Escrituras, ¿quiénes estuvieron con Jesús en ese monte donde Él se transfiguró? ¿Quiénes lo vieron? Pedro, Jacobo y Juan. Ni siquiera a todos sus discípulos les dio el privilegio de verlo en esta transfiguración. Pero vamos a leer estas Escrituras, porque la transfiguración del Señor Jesucristo es solo un atisbo, un indicio, una muestra de la plenitud de su gloria. Y es otra dimensión, es otro mundo que nosotros jamás hemos visto. En nuestro mundo, en nuestros días se habla, incluso al comienzo del año se estuvo hablando mucho de que en Estados Unidos había una agencia que estaba buscando vida en el espacio y que tenían como indicios de que habían naves espaciales y todo lo demás. Siempre ha habido una preocupación en el ser humano si hay vida más allá de la Tierra. Y sí, hay vida más allá de la Tierra, pero esa vida tiene que ver muy seguramente es con este mundo desconocido para nosotros, donde hay ángeles, serafines, querubines, un mundo espiritual increíble que no alcanzamos a imaginar y a percibir. Hay un mundo extraordinario, está ese reino de Dios. El reino de Dios es eterno y está Dios gobernando ese reino y está el Hijo y hay unas jerarquías, hay un mundo espiritual del que a veces nosotros nos olvidamos que existe y nosotros creemos que nuestra realidad es esto, ¿no? Nuestra carne, creemos que esta es la realidad, pero esta realidad no es tan real. Solamente duramos, ¿cuánto tiempo duramos más o menos en el mundo? Los más saludables pueden durar tal vez 100 años, no sé. Pero en realidad 100 años, cuando hablamos de la eternidad, ¿qué son 100 años? ¿No? Estamos hablando de que ese mundo es un mundo eterno, que Dios ha existido eternamente y existe en una condición que no alcanzamos a imaginar. Ahora, me gustaría que viéramos todo ese capítulo otra vez, porque el contexto de la transfiguración es muy especial. La pregunta que Cristo hace a sus discípulos en este momento, ya es en el año, los que han estado estudiando CIPEP, ¿en qué situación se da? ¿En qué momento se da la transfiguración? ¿Cuándo se da la transfiguración? Los que han estado estudiando CIPEP, ¿cuándo es? ¿En qué momento? ¿En el semestre de qué? A ver, los estudiantes de CIPEP. ¿En el de retiro o en el de entrega? En el semestre de entrega, poco antes de ir hacia Jerusalén a entregar su vida en la cruz. Así que es en ese último semestre en el que esto sucede y están en Galilea, en cerca, o hay un debate sobre en dónde exactamente, cuál fue el monte, pero parece que fue en un monte cercano a Cesarea de Filipo, que quedaba bien al norte, arriba del mar de Galilea. El asunto es que las Escrituras dicen así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿cuál es la pregunta que Cristo hace? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién soy yo? Qué pregunta tan increíble, porque es la pregunta de todos nosotros y es una pregunta que es recurrente. En varias ocasiones los hombres de Dios preguntan, ¿quién eres tú? En varias circunstancias, por ejemplo, cuando Cristo calma la tempestad en este barco, dicen los apóstoles, ¿qué es lo que dicen? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este ser? ¿Qué clase de ser es este ser que calma los vientos, calma tempestades y todo entra en paz? ¡Qué susto! ¿Qué ser es este? Es un ser extraordinario, es un ser increíble. Y Pablo también oraba todo el tiempo, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Y aquí Cristo mismo dice, ¿quién soy yo? ¿Qué dicen los hombres de mí? Y la respuesta es, ellos le respondieron, ¿quiénes son ellos? ¿Con quién estaba Jesús? Con sus discípulos. Y ellos le respondieron, unos dicen
que Juan el Bautista. ¿Por qué dicen eso? Porque ya había muerto y pensaban que de pronto era Juan resucitado. Otros dicen que tú eres Elías. ¿Por qué? Porque habían profecías de que Elías iba a venir. Otros que alguno de los profetas. Y entonces él les hizo otra pregunta. ¿Qué otra pregunta les hizo? La misma. La otra pregunta fue que les dijo lo mismo, les preguntó lo mismo. Les dijo, ¿y vosotros? Es decir, ustedes, ¿quién decís que soy? ¿Por qué haría el Señor Jesús esta pregunta? Quería saber que Dios Padre había revelado a sus discípulos. El Señor Jesucristo quería saber qué estaba haciendo el Padre con sus discípulos. Acuérdense, Jesucristo sí era Dios en la carne, pero Él se había despojado de cosas y Él dependía enteramente del Padre, y Él quería saber con quién estaba trabajando el Padre y qué estaba revelando el Padre. Y entonces, en otras escrituras nos dicen que lo que Pedro dice fue revelación directa del Padre a Pedro. ¿Y Pedro qué le dijo? Respondió Pedro, tú eres el Cristo. El Cristo es lo mismo de decir, tú eres el Mesías, tú eres el anunciado por todas las épocas, todas las generaciones anunciaron el tiempo de la llegada del Mesías. Ahora, pregunta que nos hacemos nosotros, ¿entendió Pedro totalmente lo que dijo? Vamos a ver que no, porque él tenía una idea de lo que era el Mesías. Pedro dijo, tú eres el Mesías, pero, dijo la palabra correcta, pero el significado de lo que implicaba ser el Mesías no lo comprendía totalmente. Él tenía una idea del Mesías distinta. Él creía que el Mesías era como una persona que iba a ser como David, que iba a tener un liderazgo humano, que iba a tomarse el poder de Israel, que iba a gobernar y que ellos iban a gobernar con él en ese momento. Él tenía una idea distinta del Mesías. Entonces, lo que Pedro está pensando de pronto era verdad, pero no todavía. Todavía no era el tiempo, todavía Cristo no había venido todavía. Y ese es el otro tema importante para nosotros hoy. Nosotros estamos entre tiempos, todavía no, pero ya. ¿Sí me entienden? Ya todo está listo, está prometido y va a venir y va a llegar y va a venir un reino y Cristo es ese rey, Él ya ha vencido, Él ya está en el cielo gobernando, Él tiene todo bajo sus pies, pero todavía no vemos que eso se haya hecho realidad. Estamos en el entretanto. Estamos viviendo en el entretanto. Y esa es una de las partes más difíciles de comprender para algunos cristianos. ¿Sí? Porque algunos cristianos quieren tener todas las cosas y todos los beneficios del reino, pero no entienden que antes de ese reino tienen que pasar cosas. Y esas cosas Cristo nos las explica ahora. Dice así, que Cristo les dijo que no le dijeran a nadie lo que había pasado. Iba a venir, las otras escrituras, todos los evangelios tienen el relato, y Cristo les dijo, porque espérense, lo hablan y lo dicen después de mi resurrección. Versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles Jesús, después de esto que pasa, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto decía claramente. Entonces Pedro dijo, Pedro en ese momento, no sé si sea un buen ejemplo, de pronto no es un buen ejemplo, pero ojalá de pronto me entiendan un poco. Es como la mentalidad de los hermanos a veces hoy, de algunos de nuestros hermanos que dicen, no confieses eso, hermano, no digas, ¿cómo vas a decir que te vas a morir? No, lo que digas de la boca, no decretes. Entonces Pedro estaba como, Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo estás diciendo estas cosas? Declara bendición, Señor, bendición, ¿no? A veces los hermanos es declarando solo bendición y esto, y que prosperidad para acá y prosperidad para allá.
Y Pedro estaba como en eso, Señor, ¿qué estás diciendo? Estás hablando de que vas a morir. No, no lo acepto, no lo decreto que no. Y, y entonces el Señor Jesucristo le dice algo fuertísimo. Le dice algo fuerte. Le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, Pedro oyó solo parte de lo que Cristo dijo, que iba a morir e iba a sufrir mucho, pero no entendió ni forro del tema de la resurrección. Si él hubiera entendido el tema de la resurrección, hubiera dicho, ¡ah, qué bien! Pero no entendió nada. Él oyó muerte, muerte. Y eso lo angustió. Y puso énfasis en eso y le dijo a Jesús, no, ¿cómo vas a ir a morir por allá? Venga, no, decrete vida, hermano, decrete prosperidad, decrete bendición. Y Cristo le dijo, no, Pedro, antes de las glorias venideras hay que pasar por la cruz. Y ese es el tema central de lo que está pasando hoy y que a veces es confuso para los cristianos porque ellos saben de todas las bendiciones que vendrán. Pero algunos se quieren saltar la cruz. No quieren pasar por la cruz. Ellos quieren llegar allá y recibir todas las bendiciones prometidas ya. Pero la cruz, no decretes eso, hermano, no. Y resulta que Cristo aquí, en contexto de quién soy yo, viene y les habla de la importancia de la cruz. Y en Lucas 9, cuando estaba hablando de la transfiguración, dice que Moisés y Elías, que se presentan con Jesús en la transfiguración, hablan con Cristo acerca de la cruz, acerca de la crucifixión. Ese era el tema, la crucifixión. Era lo que estaban hablando Cristo, Moisés y Elías. ¿Dónde está eso? Lucas 9. Creo que es Lucas 9:31, ahí está hablando, es el mismo relato, pero estaban hablando, ellos en esa visión estaban hablando de la cruz. Muy bien, y entonces el Señor Jesucristo le dice a Pedro que se haga a un lado porque no piensa en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, miren qué enseñanza tan impresionante que es para nosotros hoy también. Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere recibir todas esas bendiciones que yo he venido a traer y la gloria futura y ese reino y todas las bendiciones que hay en el reino, ¿qué quiere Cristo que hagamos? ¿Qué dice Él? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto sí que es tropezadero para las personas que predican la prosperidad y de que uno no se enferma y de que todo está bien y que hemos llegado a ser cristianos para bendiciones y solo bendiciones, solo bendiciones. Sí, y más que bendiciones materiales, eternas, las tenemos. Herederos con Cristo de todo el universo, sí, pero antes viene la cruz. ¿Sí me entienden? Y eso es lo que algo está pasando. Y esa es la parte grave, difícil de comprender por qué nosotros que hemos creído, y por eso algunas personas no quieren venir a ser cristianos a veces, ¿cierto? Porque dicen, uy, no, es que yo he oído que apenas uno se bautiza le comienza a ir mal. Y la gente es con un miedo terrible, ¿cierto? La gente no le quiere que le vaya mal en la vida. Pero hermanos, yo lo siento. Cristo dice el camino de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? El camino del sacrificar mi ego, mis pasiones, mis deseos, mis anhelos, el deseo del mundo que se nos mete, el deseo y la idea de poseer y de tener y tenemos que sacrificar eso y seguir a Cristo. Y Él quiere saber si nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo para seguirlo a Él. Ese es el camino de la cruz. Y Él nos da ejemplo, no es algo que Él nos pide y Él no hizo, sino que Él dice que Él iba hacia ese camino de la cruz. Y yo me imagino el Pedro diciendo, hermano, ¿qué será esto? Que no entiendo. Porque a ellos les dio durísimo el anuncio de Cristo de que Él iba a morir. ¿Sí o no? ¿Cierto? Y les dio duro. Tan duro que en Juan, Cristo les dice, no se
angustien, no se turbe su corazón, tranquilos. Y yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a abandonar, voy a enviar el Espíritu, que es otro tema terrible en las iglesias, porque muestran un espíritu como apartado de la voluntad del Padre y del Hijo, haciendo una obra casi independiente. Pero no, el Espíritu no hace obras independientes, el Espíritu fue enviado por el Padre y por el Hijo, fue enviado por el Hijo. ¿Para qué? Para que sea el que camina con nosotros. A través de él conocemos a Cristo. El Espíritu Santo no habla, no se exalta a sí mismo, no vino para buscar gloria a él mismo, para hablar. El Espíritu Santo está siempre en todas las cosas muy callado. Es como el Dios que siempre muestra y da gloria a la obra del Hijo. Pero en algunas iglesias se hace énfasis, es que abandonaron el Espíritu y ahora ya no se habla del Espíritu. Y entonces se fueron al otro lado y solo es cosas del Espíritu, como si el Espíritu fuera un Dios aparte del Padre y del Hijo. No, la Trinidad es completamente un solo Dios en total armonía, en perfecto amor. Y el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo lo enviaron para dar testimonio y guiar y aclarar y enseñarnos acerca de la obra de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu. Muy bien, entonces dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué vale? ¿De qué vale? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto ¿qué? El reino de Dios venido con poder. Entonces Cristo les dice, después de decirles estas cosas, les dice, miren, algunos de ustedes van a tener el privilegio de tener una visión de ese mundo espiritual. Van a verlo. Y luego dice en el versículo 2 del capítulo 9, 6 días después, por eso es que algunos comentarios dicen, no necesariamente tuvo que ser allá donde ellos estaban, puede haber sido en otro monte. Algunos, si Pep dice fue en el monte Horeb, otros dicen fue en el monte Tabor, y Tabor queda en otra parte. Pero 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué tomó a ellos? Porque él quiso. Yo no sé cuáles sean las razones, ¿no? ¿Cuáles razones creen ustedes que sean? No sé, él quiso. Los escogió a ellos y les dijo, vengan. ¿A quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. Y los llevó aparte solos a un monte alto, no dice cuál, y se transfiguró delante de ellos. Y sus mismos vestidos cambiaron. Fue impresionante. Cambiaron los vestidos, se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Y ya sabemos por qué se les apareció Elías y Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué se les apareció? ¿Por qué Cristo se apareció con Elías y con Moisés? ¿Por qué? Porque Moisés antes había profetizado ya, hacía siglos antes. Profeta como a mí les levantará el Señor, a él oiréis. Y esas palabras, a él oiréis, son las palabras que están acá. Lo mismo que el Padre dice ahora de su Hijo Jesucristo. Es lo mismo, increíble. Entonces, para ellos, cuando el Padre habla, cuando ellos van a oír la voz, les va a recordar la profecía, y ellos conocían las Escrituras, ellos iban a reconocer la profecía de Moisés. Y Moisés aquí aparece para dar testimonio de que el mismo Moisés ahora se rinde
en adoración a quien realmente es Dios, a quien realmente es el Creador. Y lo que nos está diciendo también acá es que toda esa dispensación, si es que lo podemos llamar así, ese antiguo pacto llega hasta este punto, hasta Cristo, hasta ahí llega el antiguo pacto, hasta ahí llega la ley. Y por eso también los hermanos nuestros que toman escrituras del antiguo pacto y las quieren traer al nuevo pacto, están haciendo algo equivocado, porque el antiguo pacto es uno y tenía unas promesas, y esas promesas no son para nosotros, esas promesas fueron para Israel, y eran unas promesas que francamente no tienen nada que ver con las promesas inmensas del nuevo pacto. En el nuevo pacto, dice la escritura en Hebreos, tenemos mejores promesas, y ese mejores es con M mayúscula, promesas de vida eterna, promesas celestiales. No se habla en el Antiguo Testamento de que se les prometiera estar al lado del Padre sentado a la derecha, como nosotros. Pablo explica que estamos al lado del Padre sentados con Él por la obra de Cristo y que hemos recibido toda bendición en Cristo. No se habla en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de bendiciones nacionales, de bendiciones de tierras, de bendiciones de lluvia a su tiempo, de bendiciones de muchos hijos, de bendiciones de protección de los enemigos, de bendiciones de abundancia de alimento, de protección de los enemigos. Es más, se anuncia en el antiguo pacto que las cosas de los enemigos serían de ellos. Y a veces, hermanos, hoy, nuestros hermanos en el mundo cristiano sacan esas cosas para prometérselas a la gente hoy en el Evangelio de la Prosperidad. Y la gente se queda con una bendición que es muy pequeña en relación con lo que Cristo tiene para nosotros. Cristo tiene mejores bendiciones. Pero parece que eso trae mucha gente. No, todas estas bendiciones de que vamos a quedarnos con todo lo de los enemigos y que vamos a darle 7 vueltas a esa casa y eso va a ser mío y lo declaro y lo decreto. Hermano, eso no es del nuevo pacto. Eso es del antiguo. Y si acaso, eso no pertenece a las mejores y más grandes bendiciones del nuevo. Y aquí, entonces nos está diciendo que Moisés y la ley quedan atrás. Y también todo el sistema de profetas, representado por Elías, queda atrás, porque Cristo es el máximo de los profetas y Cristo viene a traer un nuevo y mejor pacto con una mejor ley, que es la ley de Cristo, con una mejor promesa, su Espíritu morando en nosotros, dentro de nosotros, nosotros comprados por la sangre de Cristo, siendo comprados por Él, por su obra. Satanás ya no tiene sobre nosotros autoridad, ya no puede reclamarnos. Cristo nos ha comprado totalmente. Él no nos compró, Cristo no nos compró la mitad, no, nos compró todos. Somos enteramente todos de Él. Él dio su vida por la plenitud de nuestro ser. Así que tenemos un mejor pacto. Y eso es lo que comienza Cristo a mostrar cuando se aparecen Moisés y Elías. Los profetas fueron hasta Juan, dice precisamente el Evangelio de Juan. Así que eso es lo que sucede acá. Entonces Pedro dijo a Jesús una cantidad de cosas que no tenían sentido, porque estaba espantado. Y entonces vino una nube, versículo 9:7, que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. La misma profecía de Deuteronomio 18:15. Profeta como a mí, les levantará el Señor, a él oiréis. Y Cristo, el Padre dice de Cristo: él es mi Hijo. ¿Era la primera vez que lo decía? No. ¿Lo dijo cuándo también? En el bautismo. Pero en el bautismo de pronto los discípulos no estaban, tal vez no, ahora están. Y ellos oyen lo que la voz dijo. Y dice,
Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Así que ahí Pedro todavía no entiende nada, ¿no? Pedro no entiende nada. Pero años después, en el año, se cree más o menos que fue escrita segunda de Pedro, unos años antes de la toma de Jerusalén, que fue en el año 70, se cree que año 68, entre el 65 y el 70, Pedro escribe su segunda carta y él dice lo siguiente: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Así que Pedro, años después, no olvida semejante momento, la transfiguración, y no olvida la voz, y no olvida lo que dijo el Padre, y no olvida esa impresión tan increíble de ver a Jesucristo transformado y ver esa realidad, verlo, porque no fue una cosa que se la imaginaron, no es una fábula, no es algo que ellos se inventaron. No, es algo por lo cual dieron su vida, creyeron, estaban seguros y mostraron que hay un mundo más allá de este mundo, un mundo que nosotros no conocemos, no entendemos, no sabemos cómo es ese mundo. El Señor Jesucristo mostró que hay un mundo de donde Él vino y donde Él está ahora. Es su reino espiritual, a donde Él quiere llevarnos para compartir, para que nosotros compartamos esa gloria con Él. Por eso vivimos, por eso nos movemos y por eso llevamos nuestra cruz, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea. Dios ama a los ricos y a los pobres, pero hay unas enseñanzas de los hermanos que dicen: ¿tú eres pobre? Oye, hermano, algo anda mal en tu vida. Declara prosperidad, hermano, declara. Los hijos del Señor no deben ser pobres. Y es lo contrario a lo que dicen las Escrituras. ¿A quién vino Cristo? A los pobres. Él vino a los pobres, a los que no podían tener cosas. A ellos les vino a predicar el Evangelio. Abrazó a ese hombre que tenía lepra. Tal vez Cristo pudo haberle dicho: uy, usted está muy feo, usted no entra a mi reino. No, al contrario, para ti es ese anuncio, para ti, es lo contrario. Pero hoy ser pobre en ciertas teologías es como que: ¿y tú sí estás diezmando? ¿Estás diezmando? No, debe ser que tú estás pobre o que no estás diezmando, hermano. Y parece una buena lógica, pero no es eso, no ganamos la salvación por eso, no ganamos la salvación por cuánto dinero damos en la iglesia, no, es por gracia. Es por la gracia de Dios. Y nuestra vida es una respuesta a la gracia de Dios. Si damos es porque Él dio. Si perdonamos es porque Él perdonó. Si amamos es porque Él nos amó primero. Si somos fieles es porque Él es fiel con nosotros. Todo lo que Él ha hecho por nosotros, Él quiere que respondamos nosotros igual. Pero hoy se nos hace pensar que si una persona está enferma es porque le hace falta fe. A ver, ¿vino Cristo a salvar a todo el mundo de sus enfermedades? ¿Sanó Jesucristo a todos los ciegos desde el mundo de su tiempo? No. Algunos lo hizo. Sipep lo explica muy bien. ¿Cuáles son las razones de los milagros de Jesús? Sipep. ¿Cuáles? Evidencias del reino. Evidencias de ese mundo en el que Él se presenta. Son evidencias del reino. Los milagros de Cristo muestran que hay un mundo en el cual este mundo es inferior realmente. Es un mundo distinto, es un mundo espiritual.
poderoso. Es un mundo que no nos hemos imaginado, como dice Corintios, no han subido a nuestro corazón y ni nuestra mente se imagina cómo es ese mundo, pero Dios nos quiere llevar allá. Cristo no vino a sanar a todo el mundo. ¿Quiere eso decir que no nos sana? No, Él nos sana y Él es nuestro sanador. Eventualmente nos va a sanar a todos, porque dice que no habrá más muerte, ni dolor, ni enfermedad. Habrá pasado ese tiempo. Y en este evangelio de la prosperidad, los que se ven bonitos y brillantes y bien queridos y buen anillo y bien buenas cosas son los verdaderos cristianos. Sí, son los cristianos. Y nosotros del tercer mundo tal vez somos cristianos de segunda. No es así, es un evangelio falso. Toda persona enferma, cuadrapléjico, con enfermedades de retrasos mentales, lo que sea, gente despreciable por el mundo, todo aquel que crea en Cristo tiene esperanza segura en Él. No es por cuán lindo usted se vea o por cuánta plata tiene. Ese es un evangelio falso. Y nos quieren vender ese evangelio de que venimos a la iglesia que como que esa es la idea, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero el asunto es que es un evangelio que quiere las glorias venideras sin pasar por la cruz. Por alguna razón Cristo quiere que pasemos por la cruz. En 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún estamos mirando hacia el futuro. Somos hijos ya. Cristo nos ha dado su espíritu ya. Cristo nos ha pasado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz ya, pero todavía esperamos la manifestación plena de su reino. Estamos entre dos tiempos, entre la primera venida de Cristo y su segundo regreso, o su primer regreso, segundo regreso. Muy bien, así que dice Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y quién lo va a hacer? Él. Él es el que nos va a transformar, Él nos va a cambiar. Ya no va a haber enfermedad ni dolor, ya no va a haber esta circunstancia humana. ¿Por qué Dios ha permitido que vivamos en esta condición humana? No sé, Él sabe. ¿Por qué Él vino a padecer la cruz? ¿Por qué? No sé con exactitud. Él pudo habernos salvado sin haber venido a la cruz, ¿o no? ¿Era Dios o no? Pudo haber encontrado otra manera y haberle dicho al Padre: uy, no, es que no, hagamos otra cosa. O digámosle al arcángel tal que vaya. Yo no voy por allá. No, Él mismo se hizo hombre y dio su vida en la cruz. Hay algo, y las escrituras nos dicen por ahí en alguna parte que por lo que padeció, ¿qué pasó? Cristo aprendió cosas. Por lo que Él padeció, aprendió cosas. ¿Será que Dios está interesado en que nosotros, en permitir? Dios no está de acuerdo con la enfermedad, Dios no está de acuerdo con el dolor del mundo. Él sufre, pero Él permite. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Por qué nos deja pasar por este mundo? Dios tiene un propósito y Él lo llama el camino de la cruz. Vivir como cristianos en medio de un mundo malo, en un mundo difícil. Él nos ha puesto a eso. Filipenses, entonces, el testimonio de Pablo. Acuérdense de Pablo. ¿Cómo fue el llamado de Pablo? ¿Cómo fue el encuentro de Pablo con Cristo? ¿Qué vio Pablo en ese tiempo cuando se encontró con Jesús? O más bien cuando Cristo lo encontró, ¿cómo se le presentó? ¿Qué dice la Escritura? Una luz resplandeciente. Algo impresionante, algo de otro mundo, a un encuentro cercano, ¿no? Películas que uno ve, títulos que uno oye, pero el asunto es que él se encontró con Jesús y Jesús se presentó a Pablo como una luz radiante y él quedó ciego. Habían temas espirituales ahí también por los que él quedó ciego, pero él se encontró con este ser extraordinario
que anduvo en esta tierra y lo vimos, como dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, despreciado por la gente, pero era Dios en la carne. Y después, resucitado, se le presentó a Pablo de una manera increíble. ¿Y cuáles son las palabras de Cristo para Ananías? Fue Ananías el que lo llevó y lo bautizó. Y Ananías le dijo: Señor, yo tengo miedo de este Pablo, este es el que está persiguiendo a todo el mundo y está matando cristianos. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo: Ananías, ve, obedece mi voz, ve, lo bautizas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la misión y la explicación que Dios le dio a Ananías acerca de la vida de Pablo? ¿Por qué qué? Porque me es instrumento y le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Ah, pero espérate, ¿acaso nos enseñan en las iglesias? Hermano, cuando venga a conocerme, lo voy a llenar de dinero. Pablo, venga, sígueme, yo te voy a dar, tú eres rico, tranquilo, te voy a hacer más rico, Pablo. Te voy a dar prosperidad, te voy a dar bendiciones donde quiera que tú vayas. Yo te voy a proteger, qué cárceles ni qué nada, azotes, el que se meta contigo le doy su coscorrón. No. Cristo le dijo a Pablo cosas que no queremos oír. No queremos oírlas. Le dijo: le mostraré cuánto tiene que sufrir. ¿Dónde está? Creo que es Hechos 9, versículo 15. Hechos 9, 15 dice: porque le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Ah, y uno dice: pero espere, pero yo he aprendido en mi iglesia, me enseñaron que cuando uno viene a Cristo, hermano, uno tiene victoria. ¿Qué clase de victoria? ¿Cuál es la victoria que tenemos? Hay que explicarlo. ¿Qué victoria? Sí hay una victoria, de eso no hay duda, pero ¿qué clase de victoria? ¿Y cuándo viene la realidad? ¿Y qué estamos ahora pasando? Cristo nos dijo: la cruz, la gloria venidera. Y dice en Romanos 8 que los sufrimientos que pasemos ahora no se comparan en nada con la gloria venidera, pero dice sufrimientos. Y todos aquellos que decidan seguir a Cristo padecerán persecución, algún tema difícil. Eso no se predica porque eso no trae gente, eso no llena iglesias. Si uno le dice a una persona: hermano, vas a sufrir, dice: ah, bueno, nos vemos, hasta luego. Yo qué sufrimiento ni qué nada, hasta luego. Salga corriendo, hermano. Entonces va uno a una iglesia donde: hermano querido, el Señor te bendiga. Pues claro, yo lo recibo. ¿Qué más me den? Todo. Dios nos da todo. Pero primero nos dice: vamos a pasar por la cruz. Y a Pablo le dijo eso. Le dijo: te voy a mostrar cuánto necesitas sufrir por mi nombre. Y él lo hizo. Y pasó por esa cruz. Y dice: y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, Pablo tenía mucho de qué confiar. Que es lo que a veces uno quiere tener. Ay, a mí me gustaría, para gloriarse de lo que uno tiene y decir: el Señor me ha bendecido. Pero hay que en esto tener un poco cuidado también. Pero Pablo nos dice que él tenía de qué confiar en la carne, cosas materiales. Seguramente tenía un buen hogar, tenía padres con dinero, porque no cualquier padre enviaba a su hijo a Jerusalén a estudiar con uno de los mejores teólogos del momento. Era gente que podía poner a su hijo en las mejores universidades del mundo en ese tiempo. Lo habían enviado a un muy buen lugar. Así que Pablo tenía de qué dárselas. Además era del centro de la mitad de la nación de Israel, de los que llevaban sus genealogías cuidadosamente, pergaminos, sabía de dónde venía, quién era el papá, el abuelo, el tatarabuelo. Eso, ellos llevaban esas listas de quién era hijo de quién. Y Pablo decía: yo puedo gloriarme en mi carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo. ¿Cuál Cristo? El que se le apareció, el que lo detuvo y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Ese Cristo. Mi Señor, por amor a Él lo he perdido todo, completamente opuesto a lo que se predica a veces.
Pablo lo perdió todo. No vino a ser cristiano para ganar cosas en este mundo. No quiere decir que Dios nos abandona, que Dios no nos va a dar de comer, que Dios quiere que vivamos miserables. No. Lo que no queremos es hacer énfasis en esas cosas. Lo que queremos hacer énfasis es en las glorias venideras y en este tiempo que seamos de testimonio, aun si es necesario pasando por la cruz. Dios tiene una obra para nosotros hoy y tenemos que ponernos por encima de todas las circunstancias de nuestra vida. Algunos van a pasar por martirio, algunos van a ser apedreados, algunos fueron aserrados. Pablo murió joven, relativamente joven, ¿cierto? En manos de Nerón. Pedro murió igual, decapitado también, o crucificado más bien. Pablo fue el que murió decapitado. Los apóstoles todos fueron perseguidos. Si es por eso, entonces, hermano, pero no, Cristo no les prometió otra cosa en esta vida. Sin embargo, ¿qué dice las Escrituras? Que ellos están seguros en su reino. Seguros en su reino. Y sabemos que ellos tienen puestos ya fijos. Hay escrituras que nos hablan de los apóstoles en el futuro. Muy bien, por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura. Muchas veces todo lo que nosotros queremos, todo lo que se les predica a las personas que Dios supuestamente les va a dar, Pablo dijo, no es eso, no es eso, ustedes van para donde yo estuve y ya me devolví. No ese es el tema. Yo lo tengo por basura, y esta es una palabra decente para lo que dicen algunas versiones. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él. ¿Cuál es la razón de su vida y de su existencia? Conocer a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra razón? Conocer al Cristo de la transfiguración, al Cristo que se presentó a los apóstoles. ¿Quién es Jesús? Al Cristo que se le presentó a Pablo. ¿Quién es ese ser? Conocerlo. Y dice, yo quiero conocerlo a Él y quiero conocer el poder de su resurrección. ¿Qué habla ahí? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? El poder de su resurrección es esa vida que Él tiene como ser resucitado. ¿Qué mundo es ese? ¿Qué mundo es ese? ¿Y qué mundo es al que Él nos quiere invitar? Con el mundo que Él quiere que nosotros compartamos con Él. ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Quién es ese ser que se llama Jesús? Yo quiero conocerlo y quiero conocer el poder de su resurrección. Y participar, esa es la parte, ¿cierto? Y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, participar con Él en la cruz. Así que, hermanos, Dios nos llama a conocer a ese Cristo. ¿Por qué es tan importante la transfiguración? Porque nos dice que sí hay un futuro, que sí hay un mundo, que Dios quiere compartir ese mundo con nosotros, pero por eso está ese capítulo antes de la transfiguración. Nos dice, antes es necesario la cruz. Y es duro, para mí es difícil, todavía me considero como joven, me gustaría disfrutar la vida, pero hermano, ¿estamos dispuestos a caminar con Cristo en lo que Él nos llama? ¿Estamos dispuestos? Ahora, yo no veo que ninguno de ustedes realmente esté padeciendo graves cosas. Creo que estamos llenos de bendiciones, pero si llegara alguna dificultad, nos apartamos de Cristo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? ¿Qué lo va a separar a usted del amor de Cristo? ¿Qué? Así que demos gracias por Él, demos gracias porque es un Dios inmenso. Señor, te damos gracias a ti. Eres un Dios increíble, majestuoso, en unos sentidos desconocido para nosotros. Es un mundo que no alcanzamos a entender. Es un mundo increíble en el que tú te mueves y vives y existes. No sabemos de qué vives, ¿comes tú algo? ¿Qué te alimenta? Si es que te alimentas, ¿cómo existes? ¿Cómo así que tú eres eterno? ¿Cuál es tu reino? ¿Dónde moras? Las Escrituras dicen que en el norte. ¿Cuál es el norte después de todo? El universo es tan inmenso que uno no sabe cuál es el norte. Señor,
Dirígenos, ayúdanos a creer en ti. Tú mostraste algo de tu gloria. La realidad de tu gloria hoy no la podemos ver, es lo que tú nos dices. No podemos ver la plenitud de tu gloria. Pero tú nos dices que tú quieres que nosotros compartamos esa gloria contigo. Ayúdanos a caminar en fe. Ayúdanos a vivir en fe. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de estas ideas como las de Pedro que decía, no, no tienes que sufrir. Ayúdanos, Señor, a enfrentar nuestra vida, a aprender, como Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. A afrontar las cosas con alegría, en gozo, sabiendo quiénes somos. Ayúdanos a predicar tu evangelio, que se trata acerca de quiénes somos en ti, lo que tú has hecho ya por nosotros.